Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aileen y hoy les voy a dar la guía más completa que van a encontrar en internet sobre cómo sacar tu pasaporte venezolano en México. Te voy a dar todos los tips, desde cómo pedir la cita, cómo organizar tu viaje, qué hacer ese día en México, qué es lo que va a pasar durante todo el día de la cita y finalmente cómo hacer que tu pasaporte llegue desde México a Estados Unidos. Obviamente si estás aquí es porque probablemente eres venezolano y para ninguno de nosotros es secreto todo lo difícil que es sacar un pasaporte, y más si estás en el extranjero. Algo que sí se puede decir es que al parecer ha cambiado, ha mejorado un poco todo el proceso, y ya yo acabo de pasar por todo ese proceso de principio a fin, desde pedir la cita, ir a México y volver y tener mi pasaporte en mano. Aquí está. Después de haber vivido toda esa experiencia y de haber encontrado tantos vacíos de información en internet, decidí hacer la guía básica de cómo sacar un pasaporte venezolano en México y no morir en el intento. Empecemos desde el principio. Es bien sabido que en Estados Unidos ya no tenemos embajada venezolana desde hace años, y eso al final lo que hace es perjudicar a todos los venezolanos y no podemos hacer trámites de ningún tipo en este país. Por lo tanto, tenemos dos opciones. Está Canadá, en Ottawa, y tenemos en Ciudad de México. La cosa está en que hay que ser como muy cuidadosos a la hora de escoger la cita, porque después de haber hecho mucha investigación sobre cuál era la mejor opción, yo me terminé decidiendo por ir a México por distintas razones. Es bien sabido que Canadá y Venezuela no tienen las mejores relaciones diplomáticas, en cambio Venezuela y México sí. Por lo tanto hay más garantías de que tu pasaporte va a llegar a México. Y por otro lado, por lo menos yo estoy en California y no se me hacía tan complicado ir desde aquí hasta México. También por cuestiones de costos, el clima. A mi cita me tocó en pleno invierno, y también esa cita por lo general siempre dicen que hay que estar fuera de la embajada por muchas horas, y la verdad no me imaginaba yo estando haciendo una cola de 5 o 6 horas en la nieve en Canadá. Entonces, todo este video va a ser en base a México y cómo funciona todo este proceso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tú estás en Estados Unidos, tienes la oportunidad de renovar tu pasaporte. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es ir a la página del SAIME, cual es trámites.saime.gov.be. Vas a ingresar al website del SAIME y de una vez que ya inicia sesión, vas a dirigirte a la sección pasaporte y luego vas a darle clic en el extranjero. Y va a salirte un enlace como de pasaporte consular, ahí le vas a dar clic. Luego le vas a dar clic en solicitar cita personal y vas a llenar todo el formulario con todos tus datos. Esta parte no te la voy a poder mostrar yo personalmente porque como ya yo lo acabo de hacer, no me deja como hacer un formulario nuevo. Pero tú llenas toda esa información, y una vez que tú llenas toda esa información, vas a también colocar, hay una sección que recuerdo que sale que tienes que poner tu ciudad actual. Yo por lo menos estoy en Los Ángeles, coloqué Los Ángeles, y luego te da la opción de seleccionar la oficina consular a la cual vas a ir. Coloqué Ciudad de México. Una vez que yo llene todo eso, te va a dar la opción de pagar. El primer pago que vamos a realizar es de $200 con tarjeta americana. Eso lo vas a hacer por el website, todo normal. Yo sinceramente no tuve problemas, pero sí he visto que hay mucha gente que tiene conflictos para poder pagar, que si la tarjeta no pasa, que si el recibo no les llega. Entonces no se desesperen, traten de hacerlo por distintas vías. Supongamos, puedes probar por Google Chrome. Si no funciona, trata por Safari o por otro browser, o intenta desde tu teléfono, pero siempre, o sea, espérate a ver si pasa algo algunos días. Si no pasa nada, vuelvo a tratar de pagar. En mi caso no tuve ningún problema, y apenas yo pagué, recibí un email con el recibo de pago confirmado, $200, y automáticamente en el website del SAIME me salió un check verde como verificando que todo se pasó bien. Ok, todo esto yo lo hice el 20 de agosto del 2021. Ese fue el día que yo hice el pago de los $200. A partir de ahí lo que te queda es esperar que suceda algo, a ver cuándo te dan la cita, pero por lo general el estimado es de 3 meses. Entonces yo pedí la cita en agosto, y luego en noviembre me llegó el esperado email diciendo como que su cita ha sido otorgada. Entonces en este email te dicen, bueno, estimado compatriota, no sé qué más, que te dicen la fecha en la que tienes que estar. Entonces yo pagué, les dejo aquí el timeline para que se hagan una idea. Pagué el 20 de agosto
del 2021. Luego me asignaron la cita el 9 de noviembre del 2021. Pero en ese email sale que la cita es el 24 de noviembre. Entonces me dieron 15 días de antelación para yo preparar mi viaje. Nada más y nada menos. O sea, tienes 15 días para comprar el pasaje, alquilar el hotel, reunir tus cosas. Si tienes que pedir permiso en el trabajo, pedirlo, o sea, hacer todos los trámites en ese corto tiempo. Nos asignan la cita y ¿qué hay que hacer ahora? Hay que tener los papeles que debemos llevar. Yo les sugiero que lleven todos los papeles ya impresos. Hay gente que llegó a la embajada y realmente no sabía qué era lo que tenían que hacer. Tuvieron que salir y buscar un sitio de fotocopias, imprimir. O sea, es mucho más trabajo y mucho más estrés. Entonces yo te voy a dar los papeles que tienes que llevar para que vayas con todo encima. Yo me llevé papeles de más. Y sinceramente solo me pidieron 2. Pero yo me llevé 2 copias del pasaporte, 2 copias de la cédula. Me imprimí también el formulario de la confirmación de pago, me la imprimí. Y también me imprimí la planilla de la solicitud de trámite. Esta planilla van a entrar en el website del SAIME, van a ir a estatus de trámites, ahí van a buscar su trámite y en alguna parte de ese website van a salir como un archivo PDF y eso se lo van a descargar. Y es el papel que se van a llevar con ustedes para todo el proceso. Yo me llevé todo eso, pero realmente cuando entré a la embajada lo único que me pidieron fue la copia de esa planilla y una copia del pasaporte. Con todos esos documentos, bueno, tú armas tu carpeta que te vas a llevar contigo, te llevas tu pasaporte y tu visa americana. Por lo menos cuando yo fui no pedían visas a los venezolanos, pero al día de hoy sí las piden. Pero si estás en Estados Unidos porque probablemente tienes una visa o una residencia y por lo que entiendo no te van a pedir visa en México si tú tienes esos papeles. Y si tienes residencia americana, mejor todavía porque realmente puedes entrar a México y salir. Hay como un convenio también allí con los países del norte, o sea, entre Canadá, México y Estados Unidos. Entonces no va a haber ningún problema por ese lado. Yo entré con residencia y de verdad que no hubo ningún problema. Entonces, ahora nos preparamos para el viaje. Ya tenemos la cita y una parte que a mí me costaba mucho encontrar en internet era, bueno, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, lo primero que hay que hacer obviamente es buscar un pasaje. Yo busqué entre Kayak, Booking, en todos estos websites de descuentos y al final lo más económico que encontré fue en Delta. Y bueno, no es tan económico, pero con el corto tiempo que te dan no hay demasiadas opciones y a mí me tocó justamente en la semana de Thanksgiving. Entonces mi pasaje salió en $421 y ya incluía la selección de asiento. O sea, esto es adicional, pero bueno, ya ese precio lo tiene todo junto. Yo no fui sola, yo fui con mi novio que me acompañó, entonces ahí también como logramos compartir gastos, pero el pasaje es el primer gasto grande, aparte del pago del pasaporte. Luego tienes que buscar hotel. Nosotros nos quedamos en un lugar llamado Suites con Tempo, que la verdad estuvo bastante bien, pero o sea, que también yo les voy a dejar como el desglose de todos estos costos, pues. Pero nosotros compartimos el gasto entre 2. Entonces, si tú de repente vas a ir solo o vas a ir sola, hay opciones de Airbnb completamente más económicas dentro del área de la embajada. Por otro lado, te puedo decir que el área de la embajada es segura, o sea, es un área muy tranquila, por lo general tiene como muy buenos reviews. Igual tú tienes que estar pendiente como en todos lados, como porque la vieja si uno no puede andar así relajado en todos lados, pero la zona es tranquila y entonces hay muchas opciones ahí, puedes caminar y es completamente seguro. El día de la cita. Ya estamos en México, dormimos el día anterior, nosotros llegamos un día antes de la cita, mi cita era el 24, nosotros llegamos el 23 de noviembre y nos íbamos el 26 de noviembre. Les sugiero de verdad que lleguen un día antes y se vayan un día después, porque no sabemos si van a estar todo el día en la embajada. En mi caso fueron 12 horas de cola. No quiere decir que a todo el mundo le va a ir así como a mí, tantas horas. Hay gente que sale en 3-5 horas y hay gente como yo que sale en 12 horas o quizás más horas. Entonces, el primer paso a todo esto es tener mucha paciencia. No van a ganar nada con ir enojados o estresados porque es un trámite venezolano. O sea, no. De verdad que la gente que está en la embajada hacen lo mejor que pueden y les puedo decir que de verdad fueron muy amables, muy chéveres porque al final son personas que están ahí trabajando y ya. No están con temas de lo que pasa en nuestro país como tal. Ese día nosotros salimos del hotel como a eso de las 6:40 o algo así. Desde donde estábamos hasta la embajada eran unos 5 minutos en carro, tomamos un Uber. El Uber es súper económico, nos salió como en $1.80.
ese recorrido y en un momentico estábamos ahí en la embajada. Al llegar a la embajada había un montón de gente afuera, pero justamente estaban como dejando entrar a las personas ahí y nosotros aprovechamos de entrar. Entonces hay una gente que tenía como una lista, un papel donde se estaban anotando y yo era como la número 71. Yo me anoté porque pensé que era lo necesario, pero después alguien de la embajada, un empleado decía como que eso no importa tanto, que entren y ya. Después, por lo que entendí, es que ese papel no es nada oficial, no es nada de la embajada, es simplemente que quizás la gente que llega muy temprano, porque hay gente que llega a la 1 de la mañana, o sea, o a las 3, a las 4, yo pensé que a las 5 ya era bastante y había alguien que estaba ahí desde el día anterior. Entonces yo creo que cuando alguien así llega se pone a anotar a la gente y bueno, con eso se entretienen, pero no creo que sea lo más oficial, porque realmente al final cuando ya pasas por todo el proceso no es el número que te va a tocar. En esa cola cuando la gente llega hay gente que va a hacer renovación de pasaporte, van a hacer otro tipo de documentos o solamente retirar sus pasaportes o prórrogas que ya les llegaron. Entonces es indiferente la cantidad de gente que vaya a estar ahí anotada, porque todo eso va a cambiar, eso depende del trámite que tú vayas a hacer ese día. Entonces llegamos justo cuando estaban entrando. La embajada como tal abre a las 8 de la mañana, pero los empleados saben que muchos de nosotros vamos desde otros lugares, están ahí afuera pasando frío y te dejan pasar y eso me parece súper chévere. Entonces entramos a la embajada y ellos pasas como por el pasillito donde ellos tienen como la recepción y luego hay un pasillo por el que te lleva al estacionamiento y ahí es donde nosotros empezamos a hacer nuestra cola. Cuando llegas al estacionamiento hay un montón de sillas, yo creo que quizás, no sé si más de 50, 60 sillas para que uno pueda esperar. Entonces nada, ahí vamos rotándonos, ¿no? Entonces hay sillas, tú cada vez que entra alguien a la embajada como que se va rotando. Y así es todo ese show por horas, horas. Nosotros logramos entrar desde el estacionamiento a la embajada como a eso del mediodía, apenas. Y dentro de la embajada hay más sillas. O sea, es el juego de la cola de las sillas. Entonces, silla, 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 te vas rotando hasta que por fin te toca ya como oficialmente entrar y llegas a la recepción. Y en la recepción es donde te van a pedir los documentos que te llevaste desde tu casa. Entonces, te van a pedir la planilla que descargaste en el Saime, una copia del pasaporte. También dentro de esa, en la planilla esa, el chico cuando tú llegues allá a la embajada, él va a pedir que ahí coloquen unos datos. Porque obviamente la mayoría de los que no vivimos dentro de México vamos a tener que solicitar un envío, entonces ellos ahí te van a solicitar colocar tu dirección, tu número de teléfono, tu email, si no me equivoco. Entonces eso te lo van a decir allá en la embajada, pero es lo que vas a tener que hacer, lo pones dentro de la planilla, en la parte de abajo de la hoja y nada, llegas a la recepción y ahí te van a cobrar $80 adicionales. Este paso es súper importante porque vi que había muchísima gente que no sabía que al llegar a la embajada ellos cobran como por trámites consulares esos $80. Esos $80 los puedes pagar de dos formas, si no me equivoco, al día de hoy. Una es con tu tarjeta de débito o crédito normal, la pagas y ya está, ellos se cobran el cambio en pesos. Entonces, si no me equivoco, eran como 1,700 pesos. Yo pagué con tarjeta de débito y pasó todo bien, no hubo ningún problema. Pero hay gente que se llevan los $80 en efectivo, entonces si ese es tu caso, vas a tener que preguntarle a la gente en la recepción y hacerlo con tiempo porque te tocaría ir al banco que está como a 1 o 2 cuadras, donde ellos tienen una cuenta bancaria y agarrar eso y depositarlo y traerte el papelito del depósito y entonces hacer todo ese trámite y volverlo a traer a la embajada para que te den oficialmente tu número de turno. Entonces, si tú puedes ya llevar tu tarjeta y pagar, mejor. Claro, puede existir que el sistema se caiga porque también leí que hace unos meses se estaba cayendo el sistema de pagos y la gente tuvo que pagar en efectivo. Entonces, llévate todas las opciones. Te puedes llevar los $80 en efectivo, en dólares, te llevas tu tarjeta de débito y también te llevas pesos por si acaso, porque uno nunca sabe. Entonces, así tienes todo cubierto. Luego de que pagas en la recepción, te dan tu numerito y entonces tienes que subir al tercer piso y entonces subes y en el medio de la habitación hay una mesa con varios formularios y en ese formulario ese es importantísimo porque ahí es donde vas a llenar la información del envío, o sea, desde lo que ellos van a necesitar para enviar desde México a Estados Unidos. Y es como una autorización porque también tienes que poner tus huellas dactilares en el papel y no sé qué, y pones tu dirección y tu número de contacto y toda esa cuestión. Entonces eso lo tienes que tener, lo llenas y lo vas a tener
contigo hasta que te toque tu turno de atención. Entonces ya una vez que haces todo eso, ahí de verdad es que lo que puedes hacer es esperar, porque me acuerdo que me dieron eso como a la 1 de la tarde y después lo que hicimos fue esperar y esperar y esperar, y realmente a mí me tocó mi turno como a las 4 o 5, algo así, porque el sistema se cayó como 200 veces más. Pero lo que puedes hacer luego de firmar ese documento es que le preguntes a las personas que trabajan allí por cuál número van. Por lo menos el mío era como el quizás 130 o 140, no recuerdo bien, y en su momento iban como por el 50, una cosa así. Entonces ya eso te da una idea de cuánto tiempo va a tardar, y tú no estás preso en la embajada, tú puedes ir a comer, puedes ir a hacer lo que tengas que hacer, o te puedes sentar en cualquier lugar de la embajada a esperar. Fuimos a comer y estuvimos como 1 hora afuera. Justo al lado de la embajada hay un restaurante venezolano que se llama Hora la Arepa. Entonces ahí puedes comer sin tenerte que ir muy lejos, y si tienes como ganas de comerte algo así venezolano, ahí lo tienes al lado. Y la verdad que siento que los precios están muy bien. O sea, comparados con los restaurantes de Estados Unidos, por lo menos aquí en Los Ángeles suelen ser caros, los precios allá estaban bastante bien. Entonces nada, comimos allí, nos regresamos a la embajada y seguimos esperando, ahí sentados en el piso, en las sillas, en donde fuese. Y luego llega un punto en el que te comienzan como, cuando tu número se va acercando, no dicen tu número como que 130 y entonces tú pasas, ¿no? Sino que en el lugar hay 2 mesitas. Uno de ellos se encarga de tomarte la foto y tomar tus datos, y la otra persona se encarga de imprimir el formulario como ya final de que hiciste el trámite, más autorizar el envío de México a Estados Unidos. Ya cuando por fin estábamos como cerca de mi número, supongamos que iban por el número 120, la gente que tiene sus números cercanos se comenzó a hacer como una filita cerca de la mesa de la toma de captación de huellas. Entonces nada, realmente tienes que estar pendiente de que tu número está cerca y ponerte en la fila y preguntarle a los demás qué número eres tú, cuál es, y ahí te acomodas, ¿no? Entonces nada, ahí hasta que te toque. Lo único malo es que si se te pasa en tu número, no hay problema, no vas a perder tu turno. O sea, supongamos que yo era la 130 y ya iban por el 135 cuando volví de comer, no voy a perder mi turno. Ellos no tienen como, ay, ya te fuiste y tal. No hay esa mentalidad, pero se ponen a esa persona delante tuyo. Entonces me pasó que ya era mi turno, llegó una señora con su hijo que se había perdido, no sé por qué, y entonces el chico de la mesa dice, no, pero ella va antes que tú, le das chance, y yo, será. Entonces justo se sienta la señora y se sienta el niño y se cae el sistema, y esa caída de sistema me extendió la espera por lo menos 1 hora más en esa oportunidad. Después de que pase 1 hora, me toca a mí, me siento, y la verdad es que el proceso es súper rápido, o sea, súper rápido. Tú te sientas, te acomodas, la foto, y entonces como que te piden tu información de cuál ciudad eres, tu nombre y no sé qué, tu copia del pasaporte, te toman la foto, pones las huellas, firmas, y eso es todo. Eso literalmente te toma menos de 5 minutos, y para eso es que estamos yendo a México, solamente para hacer eso. Pero después de ahí, él tiene que imprimir eso que ya hizo conmigo, lo imprime y lo pasa a la mesa al lado, y en ese proceso de solamente imprimir y pasar al lado, el sistema se cayó como 2 o 3 horas más. Y ahí estuvimos como hasta las 7 de la noche. Cuando por fin el sistema regresa, la máquina imprime mi papel y yo solamente tuve que sentarme, firmar el papel y listo. Ese fue el fin del trámite. Básicamente esa fue mi experiencia. ¿Qué podemos sacar de todo esto? ¿Es posible que a ti te tome menos tiempo hacer todo esto? Ojalá que sí. Es posible que te tome más tiempo, y si es así, ve con mucha paciencia, no te vayas a estresar. No ganas nada peleando con la gente de la embajada, porque realmente allí lo que están haciendo es trabajar con lo que tienen. Sinceramente, no es culpa de ellos. Uno de los empleados que estaba allí me da hasta penita y risa, porque yo sí lo veía que subía y bajaba por el ascensor a cada rato, y cuando por fin me toca hablar con él, yo le digo, ¿por qué haces eso? Y él me dice, lo que pasa es que la señal va y viene, la señal viene desde Venezuela. Entonces, cuando se cae, yo voy y muevo la antena, muevo la antenita a ver si eso hace que mejore, y vuelvo a subir, y si no funciona, bajo el rato otra vez y lo vuelvo a hacer. Y yo digo, se la pasa todo el día en eso. Realmente no es culpa de los empleados de la embajada, es culpa de
del sistema que tenemos realmente. Entonces los que están ahí son súper amables, siempre te dicen si alguien tiene que ir a hacer alguna diligencia o hacer una llamada, puedes salir, no hay ningún problema, no estás atrapado en la embajada, tampoco vas a estar entrando y saliendo de la embajada 30 veces, porque con el tema del COVID hay un chico en la puerta que te toma la temperatura y te limpia las manos, y entonces tienes que limpiarte los pies, entonces no vas a estar haciendo eso todo el día. Y nada, y también tienes que hacer la cola para poder entrar otra vez. Una vez que ya se acabó esto, algo que sí les sugiero es que si van a ir, no vayan a hacer un pasaje del mismo día para devolverse en la noche. O sea, eviten hacer eso a toda costa, porque si ocurre el caso de que se cae el sistema y se atrasa la situación, vas a perder el vuelo. Porque hubo un señor con el que hice amistad en la embajada, él ese día tenía su pasaje para las 5 de la tarde, y es que a las 5 de la tarde seguíamos en la embajada, entonces tuvo que cancelar el vuelo para el día siguiente. Entonces te sugiero que agarres tu vuelo el día antes y regreses el día después, para que tengas, sabes, un margen de maniobra, vayas descansado a la embajada y todo eso. También te sugiero que vayas desayunado a la embajada, no cometas el error que nosotros cometimos, porque pasamos mucha hambre pensando que iba a ser corto y no, fue imposible. O sea, de verdad que coman antes de ir a la embajada. Otra cosa es que ya estando allí en México, les sugiero que aprovechen el tiempo y paseen y conozcan, porque es un país súper interesante. Nosotros tenemos un día libre después de la cita para ver qué podemos conocer, y aprovechamos de ir a las pirámides de Teotihuacán. Y el día del vuelo, que el vuelo nos lo atrasaron a la noche, entonces aprovechamos ir durante el día al centro histórico donde están las ruinas aztecas, mexicas en la ciudad. Entonces hay cosas muy interesantes que pueden conocer, y de hecho grabé videos durante esos días, y esos videos los voy a estar editando para colocarlos luego de este video, para que tengan, si vas a ir a México, bueno, ya tienes como las opciones que puedes visitar en tu corta estadía. Ahora pasamos a la siguiente parte. Ya fui a la cita, ¿qué va a pasar después? ¿Me va a llegar el pasaporte? ¿Quién me lo va a enviar? ¿Tengo que volver a México? Nada de eso. Una cosa curiosa, no te enteras realmente de cuándo te llega el pasaporte por medios oficiales, o por lo menos rápidamente. Una cosa que tienen que hacer es seguir el Twitter de la Embajada de Venezuela en México, y allí ellos van a estar colocando cuándo llegan los pasaportes, y van a colocar unas listas en PDF donde van a colocar el nombre y la cédula de todas las personas que recibieron su pasaporte en México. Entonces, en mi caso, luego de haber asistido a la cita el 24 de noviembre, el 24 de diciembre, en Navidad, ellos publican que llegaron las listas con los nombres de las personas que recibieron su pasaporte. Entonces yo revisé, ahí estaba el mío, todo cool. Entonces me puse a investigar cómo era el proceso de obtener mi pasaporte en Estados Unidos. Entonces ellos, cuando fuimos a la embajada, yo aquí les dejo todos esos datos, nos dejaron como unos emails donde tú puedes escribirles para decirles: hola, mi pasaporte ya llegó a México, me gustaría que me hagan el envío para acá. Entonces yo hice ese email. Después de que tardaron unos días en responder, me enviaron las instrucciones. Esas instrucciones te explican que tienes dos opciones para hacer el envío. Tienes la opción por DHL y por UPS, pero sinceramente en la embajada, estando allá, me recomendaron DHL, y también sentí que era como más sencillo, porque en las instrucciones para UPS te dicen que tienes que llamar allá a una persona en la local que está cerca de ellos, pagar, no sé qué. Yo no, eso no sé, me sentí que iba a ser más complicado. Yo lo hice por DHL. Entonces lo que tienes que hacer es meterte en DHL, comprar un número de guía, como le llaman ellos, de tracking, un número de envío, para poder hacer es dejar una guía prepagada en México para que ellos simplemente agarren su documento y lo envíen para Estados Unidos. Entonces yo me metí en el website de DHL y coloqué para hacer un envío internacional, puse que el lugar de origen era México y que lo iban a enviar a Estados Unidos. También en el instructivo que ellos mandan por email te colocan qué debes poner como la persona que te lo envía. No puedes poner Embajada de Venezuela, porque es posible que en Estados Unidos lo reboten, porque tampoco tenemos relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Entonces todo lo que tenga que ver como con Venezuela lo rebotan. Entonces ellos ahí te ponen una lista de los nombres, 2 nombres nada más, de que puedes colocar. Entonces por lo menos en mi caso era Andrés Ruiz. Entonces coloqué Andrés Ruiz y la dirección de la embajada y toda esa información. Y luego pongo en la recepción, o sea en mi caso, me pongo mi nombre, mi dirección y no sé qué.
Entonces todo eso lo hago y ya dejo todo eso pagado, y en el momento me acuerdo que salía como en $75 que te lo retienen en la tarjeta, pero ese costo puede ser menor dependiendo de lo que ellos, ¿sabes? Cuando pesen el sobre, ver si está todo bien, y que cuesta mucho menos. Al final me terminó saliendo en $62, entonces salió más barato de lo que era inicialmente. Y nada, yo dejé eso pagado y les envié ese PDF con la información y el número de guía, se los envié a ellos por el email. Se los envié y pasaron semanas y no me respondían nada. Yo asumo que es porque había muchos pasaportes que les llegaron, creo que les llegaron como 2000 pasaportes, entonces hay que tener paciencia, pues yo la verdad no estaba apurada por eso. Pero desde que lo pagué, mira, lo pagué el 5 de enero y el 4 de febrero es que recibo una notificación de DHL, ni siquiera de la embajada, de DHL, porque como que ya habían enviado el paquete. Entonces les sugiero que cuando hagan su compra de la guía de DHL activen todas las notificaciones para enterarse de qué va a pasar con el paquete. El 4 de febrero me lo envían y si no me equivoco me llegó como a los 3-4 días después, y me llegó aquí. Les muestro, este es el paso final. Les puedo decir que estoy muy orgullosa de la carta que te llega porque es cero política. Es muy limpia, como que ciudadana, Aileen, bla bla bla, California, Estados Unidos de América, en nombre del embajador, recibe un cordial y respetuoso saludo. Aquí se le hace la entrega de su pasaporte biométrico, con todos sus, de acuerdo a todos los requisitos de ley exigidos por el requerimiento, su documento será enviado por servicio de paquetería, bla bla bla. Entonces aquí estamos disponibles para servirle, están los números de información, el email, y sin otro particular le agradecemos que le hayamos asistido en su misión diplomática, etc. Entonces está firmado, o sea, está todo así como bien legítimo, bien real. Entonces te llega esta carta personalizada y luego dentro del mismo sobre hay otro sobre con... Esto es súper cuchi, como que tiene esto con relieve y está lo de la embajada de Venezuela. Así, aquí está. Igual a como era antes, o sea, es todo igual, pero por lo menos en mi caso, mi último pasaporte es vino tinto, este es azul ahora. Pero sí, lo bueno es que ahora dura 10 años. La verdad que si vas a sacarte el pasaporte, vale mucho la pena, es porque van a ser 10 años en los que te olvidas de todo este asunto y tienes todo para poder seguir viajando y bueno, para seguir pidiendo visas, porque bueno, ahora nos piden visa en muchísimos lugares. Bueno, comentarios finales, tips, conclusiones que les puedo dar de todo este proceso para no morir en el intento. Los costos, miren, este es el pasaporte más caro de la historia porque aproximadamente te vas a gastar unos $1000. Hablemos rápidamente del desglose de costos para todo este viaje. Bueno, el pago del SAIME, $200. Luego el pasaje de Los Ángeles a Ciudad de México sin escalas fue de $421. Luego el hotel compartido entre 2 personas, nosotros nos quedamos en el hotel Suites Contempo, que está a 5 minutos en carro de la embajada, fueron en esa época $355 entre 2, lo cual es 118 la noche, pero incluía el desayuno. Esto era algo que queríamos tener por lo menos por 2 días. Luego del aeropuerto al hotel pagamos un Uber, que fueron $15 en ese viaje, y luego de regreso fueron $9,61. Luego también desde el hotel pagamos Uber desde la embajada, desde el hotel hasta la embajada, fueron $2,28, me equivoqué hace rato, y para el regreso fueron $3,34, o sea, en total $6 y pico, o sea, no es nada. Y aparte de eso llevamos $300 al cambio, que eran 6,000 pesos. Esos son básicamente los gastos que hicimos relacionados al pasaporte. No nos gastamos los $300 completos y también realizamos como les comentaba, paseos a Teotihuacán y el centro histórico de México, y también comer en la calle. Entonces ahí más o menos es lo que te podrías gastar ese dinero. Si tu cita tú vas y es el 5 de marzo, por ejemplo, y ese día el sistema murió, no funcionó, nunca agarró, y se hace 6 de marzo, lamentablemente no vas a poder hacer nada. Tienes que devolverte y esperar que el sistema te reasigne la cita y volver a empezar de cero. Así que por favor, recé mucho para que esto no te suceda, porque puede suceder. Los papeles que tienes que llevar son la planilla que te tienes que descargar del SAIME, copia de tu pasaporte o de la cédula y tu pasaporte, y llevar el dinero
en los $80 que tienes que usar para pagar ese día. Sobre cómo entrar al país si tu pasaporte se está por vencer o si ya se venció. Yo tenía prórroga y me quedaba un mes de vigencia nada más. Y puede pasar sin ningún tipo de problemas. El tema de que si son mínimo 6 meses de vigencia, creo que no importa tanto en nuestro caso particular, con tal de que entres con un pasaporte vigente. En el caso de que tu pasaporte ya está vencido y tu prórroga todo está vencido, tienes que contactar a la embajada por medio de los emails, que también todo eso te lo dejo aquí abajo, para solicitar un salvoconducto. Con ese salvoconducto tú puedes solicitar, entrar, por lo menos montarte en el avión, llegar al aeropuerto y explicar tu situación en inmigración y bueno, esperemos que te dejen pasar. Por lo que he leído, por lo general te dejan pasar si muestras toda la información de que vas a ir a renovar tu pasaporte. La situación de las visas para entrar a México. Como estamos hablando ahorita en este caso de los que estamos en Estados Unidos yendo a México, lo más probable es que estamos yendo con algún tipo de visa o residencia. En ese caso no están pidiendo visas para entrar a México, pero si tú vienes de otro país y no tienes visa americana, tienes que verificar que dependiendo de qué país estás viniendo, qué residencia tienes en ese sitio, de donde tengas residencia. Hay ciertos países donde México no nos pide visa, o sea, como que si eres residente español o residente americano, hay distintos países donde no nos piden. Entonces verifica eso bien de acuerdo a donde tú estés. Si por casualidad se te perdió una copia, no puedes imprimir lo que sea, cerca de la embajada hay un lugar para sacar copias y que cuesta menos de $1. Entonces eso es una información que también puedes tener en caso de que se te olvidó un papel, tienes para sacar copia y ellos te dejan salir para que puedas sacar tu copia. Para moverte por la ciudad, por lo menos la zona donde está la embajada, que se llama Polanco, es muy segura, es tranquila, entonces por ahí tú puedes caminar completamente normal, lo puedes hacer. Y si quieres irte más lejos, te recomiendo completamente usar Uber porque es súper económico y es seguro, y por lo general son carros que están limpios y vi muchos que eran hasta nuevos. Entonces eso está completamente recomendado. Te recomiendo llevar efectivo. Nosotros llevamos unos $300 en efectivo, pero los cambiamos a pesos. Entonces te sugiero llevarte ya lo que sea que hayas a llevar en efectivo, cámbialo aquí antes de viajar, te van a salir mejores precios. En su momento nosotros cambiamos y estaba $1 son 20 pesos. Entonces eran como 6,000 pesos aproximadamente. Esto es algo que puedes ir a una casa de cambio o puedes preguntar en tu banco con tiempo si te pueden hacer el cambio. Creo que por lo menos en Bank of America tú puedes hacer el cambio desde tu teléfono, en la app. Puedes solicitar, ok, quiero cambiar $300 y ellos te van a indicar qué fecha tienes que ir y vas al banco y lo buscas. Entonces eso sí lo sugiero que lo hagas con tiempo porque no puedes ir al banco y sacar el dinero de una vez. Otro dato interesante que es bueno tener en cuenta: para venir de México a Estados Unidos sí piden la prueba del COVID y les recomiendo ir a un lugar llamado Farmacias del Ahorro. Esas están en todas partes, algunas tienen para hacerte la prueba allí, otras no, pero es súper económico y el resultado te lo dan en 15 minutos, aproximadamente en $16. Bueno, y por último, algo que me ayudó muchísimo a poder navegar toda esta situación fue encontrar un grupo en Facebook que se llama Pasaportes Venezolanos en el Exterior. También les voy a dejar el link aquí abajo, de verdad que es súper útil. Aquí puedes encontrar información de este trámite y de todos los trámites que están a nivel internacional. Son personas que comparten sus experiencias y así más o menos te vas haciendo una idea de lo que te tienes que esperar tú. Y de hecho en ese grupo también encontré a un par de personas con las cuales pude yo conversar, ver dónde se quedaron, qué hicieron, porque la verdad que yo no tenía idea de qué hacer con toda esta situación al principio. Se los recomiendo muchísimo. Para que estés al día de también cómo va el día de hoy. Por ejemplo, cuando yo fui pude pagar con tarjeta, pero a la semana siguiente ya no se podía, ahora sí se puede. Entonces ese tipo de cambios es bueno que lo sepas. También ahí hablan mucho de la embajada de Ottawa, porque es súper cómico que en México hay muchos empleados, pero en Ottawa solo hay una señora y se llama Betsaida. O sea, es tan como que la única que trabaja ahí, que se saben el nombre y lo publican y todo. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya servido de mucha ayuda. Traté de explicar todo lo más detallado posible para que no quede ninguna duda, pero de todas maneras, si tienes alguna pregunta, déjenmelos abajo en los comentarios. Y bueno, no olvides suscribirte a mi canal, seguirme en las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Bye.